Tuvimos el gusto de ir con los jóvenes de la iglesia, donde yo me incluyo, al cine. Fuimos a ver una película que se llama Dios no está muerto, la tercera entrega de la misma serie. Yo creo que fue o ha sido la mejor de las otras tres, las otras dos más bien. Fue una muy buena experiencia. El cine estaba más o menos lleno y ya sabrán que mi esposa, desde que se sentó, comenzó a llorar hasta que terminó. Nada más ella. Entonces, así es. Damos gracias a Dios por ese tipo de películas. Realmente fue una muy buena experiencia. Les invito a que vayan al cine y la vean. Hay una traducción totalmente al español, al castellano, entonces ustedes no pasarán ese amargo momento, estén leyendo los subtítulos y viendo la película, ¿no? Entonces, si tiene oportunidad de ir y verla, yo le recomiendo que vaya, ¿no? Realmente una buena historia, bien contada, y creo que es de bastante edificación, ¿no? Vamos a orar, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar ese tiempo al Señor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque te ha placido, Señor, que hoy estemos aquí, Señor, delante de tu presencia, y suplicamos que tú hables fuertemente en nuestros corazones, Señor, que perdones también lo que somos, Señor, totalmente llenos de pecados, Señor, pero salvados por gracia. Te suplicamos, Señor, que en esa gracia, Señor, nosotros podamos encontrar en ti, Señor, todos los tesoros, toda la profundidad de la sabiduría, de la excelencia que tú eres, Señor, y te suplicamos que en ese hablar, en esa contestación que nosotros debamos de tener hacia ti, caigamos de rodillas, Señor, y veamos tu gloria. Te suplicamos por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Ya están buenos días. Él también fue a la película ayer. Bueno, ¿qué sucedería, hermanos, si en la calle usted va caminando alegremente por las banquetas de esta ciudad, que ya no sabemos si es calurosa, si es fría, si es cuál clima tiene, y le parase a alguna persona y le preguntase a usted ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo le contestaría? El reino de Dios es una de esas preguntas muy parecidas o bueno, no tan parecidas, pero bueno, más o menos de la misma clase de preguntas define a Dios y da dos ejemplos, ¿no? Más o menos. Todos hablamos, o muchos hablamos acerca del reino de Dios, pero en el momento de la definición, ¿qué es el reino de Dios? Ahí nos podemos perder. Si a usted le hicieran esa pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Con qué se come el reino de Dios? ¿Usted qué contestaría? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a intentar definir hoy de alguna manera lo que es el reino de Dios, si el Señor así lo permite. Y vamos a partir de un texto muy conocido que es Mateo capítulo 4. Recordando un poquito antes a esto, contextualizando el suceso, resulta ser que Juan el Bautista comenzó un ministerio, ¿no? Y en ese ministerio él comenzaba a invitar a la gente y él decía algo así como: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino mesiánico, de alguna forma son sinónimos, ¿sí? Reino de Dios, reino mesiánico, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces él, con esa fórmula, invitaba al arrepentimiento a las personas, ¿no? A todos los judíos que estaban en esa zona. Él llegaba y bautizaba. Ahora, el rito del bautismo como tal no es novedoso, no es una ocurrencia del cristianismo como tal, ¿no? En los judíos como tal, en la época neotestamentaria, más o menos hace como 2100 años, ya tenían un rito que se llama mitzvah, que básicamente lo que hacían era, cuando había un nuevo converso, cuando existía un nuevo converso al cristianismo, sea gentil, sea judío, inclusive que no era un devoto y existía un sentido de arrepentimiento, lo bautizaban. ¿Y lo bautizaban en dónde? En cisternas de agua viva. ¿Qué es esto de agua viva? Agua que corría, ¿no? Que no estaba estancada, junto normalmente a los arroyos o los ríos, ¿no? Entonces llegaban, lo bautizaban, siempre era por inmersión, y eso de alguna forma era el surgimiento de una nueva vida, ¿no? Básicamente era su representación. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Hacía ese rito, pero no lo hacía propiamente en las cisternas que ya estaban diseñadas para esto, sino ¿en dónde? En el río Jordán. O sea, más agua viva no podía existir, ¿no?
Entonces ahí llegaba y los bautizaba con una fórmula muy, muy clara. La invitación era venir a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista, de alguna forma, de una forma muy humana, era primo, de alguna forma, o era pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces viene tiempo después nuestro Señor Jesucristo y comienza esto. Dice Juan capítulo 4, versículo, por eso digo, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, él comienza con una predicación similar, una invitación similar que la del Juan el Bautista, y comienza a decir: venid, el reino de los cielos que se acerca. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer? A hacer un llamamiento a ciertas personas. En este caso estaban estas personas, las llama y les dice: ustedes van a dejar de ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Y esa pesca, ¿hacia dónde iba a ir? Hacia el reino de los cielos. Desde ahí ya conformaba algo que se llamaba la iglesia, de alguna manera, ¿no? Bueno, de aquí podemos sacar algunas conclusiones muy, muy válidas. Primero, el reino de los cielos como tal es todo dominio, todo lugar, toda esfera en donde gobierna ¿quién? Dios. Y en este caso el reino mesiánico es todo dominio y toda esfera en donde gobernará ¿quién? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús el Señor, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el reino de Dios como tal tiene dos vertientes, una que es totalmente espiritual. Es decir, ¿quién compone el reino de Dios? ¿Quiénes son los ciudadanos de ese reino? Todos aquellos que se han arrepentido, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y de alguna forma han sido transformados, ¿por quién? Por Dios el Espíritu Santo. Hemos sido sellados, hemos sido adoptados y hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que hay una esfera espiritual. ¿Por qué? Porque todos los participantes de ese reino tendrán que haber nacido nuevo, tendrán que haberse arrepentido y tendrán que tener el Espíritu Santo como un agente transformador y como un agente que te vincula a ese reino. ¿Una persona ajena a esto podrá estar en el reino de Dios? No, no son parte del reino de Dios. Si no son parte del reino de Dios, ¿son parte de dónde? Del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y aquí convergen dos verdades. Uno es: ¿hay un reino de Dios en este momento? Por supuesto que sí. Dios gobierna sobre las galaxias, sobre todo lo que usted se puede imaginar, y aún aquello que escape a su visión, a sus emociones. Ahí está Dios. Pero por otro lado también hay una usurpación. Hay un usurpador que gobierna, ¿en dónde? En esta tierra. El príncipe de la potestad del aire. Entonces, si nosotros no pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a cuál reino. Solamente hay dos, no hay un tercero. No hay de que estoy en medio, pues. ¿A qué reino pertenece usted? Segunda Pedro lo dice muy claramente, dice que nosotros hemos sido rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de la luz, al reino del Mesías. ¿Sí? Ahora, también hay otra esfera, hay una esfera real, hay una esfera física, ¿no? O sea, no solamente Él gobernará o gobierna sobre las personas, sino que también Él restaurará el reino de Israel. Vamos a Hechos, póngase aquí porque aquí vamos a continuar. Hechos capítulo 1, por favor. Fíjense lo que dice el versículo 16. No, perdón. El versículo 5, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo que ya estamos mencionando, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando nuestro Señor. ¿Cuál es la eventualidad de aquí? Ellos están ya en Galilea. Jesús les dijo: voy a Galilea, y ya está próxima la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
O sea, es cuestión de minutos. Ahora dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A qué reino se estaban refiriendo? El reino mesiánico. O sea, mesiánico, el Mesías, Él es el Mesías. La palabra Mesías de alguna forma es la combinación de dos palabras, que uno es Melech y otro es Yah. Melech es rey, Yah es Dios, el rey divino. Entonces Él de alguna forma está diciendo, o la persona que le está preguntando, bueno, ¿vas a restaurar el reino del Mesías en este tiempo o cuándo? Ahora la respuesta es muy interesante, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿en dónde? En su sola potestad. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿El reino mesiánico se va a restaurar? Y Él está respondiendo no. No. La respuesta aquí es muy clara, dice, será restaurado, habrá un reino mesiánico presente en la tierra. ¿Cuándo? No sé. No sabemos. Porque son los tiempos que Dios tiene, ¿en dónde? En su sola potestad. ¿Hay una esfera espiritual? Por supuesto que sí. ¿El reino de Dios está presente aquí? Sí. ¿En quiénes? En todos aquellos que son creyentes. ¿Y hay una esfera física? Por supuesto que sí. Jesús lo está diciendo aquí. ¿Cuándo va a ser eso? Pues en su segunda venida. ¿Cuándo será la segunda venida? Espero que sea pronto. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero ver algo muy interesante. Bueno, ¿quiénes participan de este reino? Capítulo 5 de Mateo viene a describir un poco los ciudadanos del reino. Dice, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿quién? El reino de los cielos. Y comienza a describir ahí a los ciudadanos del reino. O sea, si usted se considera un ciudadano del reino, esta es una descripción suya, de alguna manera. Dice en principio, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es aquella total dependencia. ¿Cómo es una persona pobre? Una persona pobre depende de la caridad, no depende de que le den. ¿Cómo se sustenta de alguna forma? O sea, está hablando de los menesterosos, los que piden limosna. ¿Cómo es? Pues bueno, de alguna forma él pide y se le da. No tiene un trabajo y no tiene una forma de sustento. ¿Quién lo sustenta? La caridad propiamente, ¿no? Y está hablando de lo mismo. Los pobres en espíritu. ¿Quién sustenta a usted su espíritu? Dios. ¿Quién lo sustenta a usted? Dios. ¿De quién depende usted? De Dios. Todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos, son pobres en espíritu. Tienen una total, absoluta y completa dependencia de la persona de Dios. Es decir, entre más espiritual soy, más dependo de quién? De Dios. No se puede dar el caso de la espiritual autogestionada. ¿Qué quiero decir? Que entre más espiritual soy, más confío en los principios que vienen en la Biblia y no le hago caso a Dios. No. Entre más espiritual soy, estoy más consciente de la profunda necesidad que tengo de Dios. Quito mi ego y me someto a la persona de Dios. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz, quito mi ego y Dios gobierna ¿en dónde? En mi vida. ¿Es usted pobre en espíritu? ¿Soy yo pobre en espíritu? ¿Lo somos realmente? ¿Es usted un ciudadano del reino? Sigue diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Este es mi versículo favorito porque yo soy muy llorón. Y de alguna forma, aquí el tema está diciendo, está hablando del sufrimiento, por el sufrimiento del reino. ¿Usted llora por el reino de Dios? ¿Usted llora por el pecado que hay afuera? ¿Usted llora por la aflicción que produce eso en su alma? Dice, no se preocupe, los ciudadanos del reino van a recibir consolación. ¿De dónde viene su consuelo? ¿De las distracciones de este mundo? ¿O de la presencia de Dios en su vida? ¿De dónde proviene nuestro socorro? ¿A quién clamamos cuando estamos en angustia? El Rey soberano, el Rey de la eternidad, el Rey del reino, nos consolará personalmente. ¿Es usted ciudadano del reino? Y sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
La tierra por heredad, el reino mesiánico por heredad, ¿es de quiénes? De los mansos. De aquellos que pueden dominar su ira de alguna forma, retenerla para sí. Aquellos que tienen poder, bastante poder, y no lo ejercen porque son mansos. ¿Somos mansos, hermano? ¿Sabe dónde se nota y se mide la mansedumbre de las personas? Cuando van manejando. ¿A poco no? Cuando van manejando y se le atraviesa a 2, 3 personas, o uno hace algo mal y le echa la culpa al que va al lado, ahí es donde de alguna forma se manifiesta la mansedumbre que nosotros tenemos, ¿no? Digo, porque nosotros no nos paramos, no nos frenamos, no cedemos el paso. De alguna forma también eso nos muestra nuestro carácter. ¿Sabe también en dónde? Cuando jugamos cualquier cosa. ¿A poco no? ¿Qué sucede cuando se comete una injusticia en su vida, en el juego, para hacer más liviano el asunto? ¿Por qué? Árbitro, ¿no ves? Ah, pero ¿qué tal las pataditas que tú das por abajo? Ahí sí está toda justicia, ¿no? Mansedumbre, hermano. ¿Cómo contesta usted ante la agresión? ¿Cómo contesta usted ante la agresión por ser hijo del reino? ¿Cómo contesta? ¿Poniendo la otra mejilla? ¿Cuántas veces? ¿Las que sean necesarias? En la película que estábamos mencionando el día de ayer, que es una historia, no lo voy a spoilear, pero bueno, hay un segmento que sí es interesante. El pastor de una iglesia estaba muy enojado, no estoy hablando de esta iglesia, de otra iglesia, de la película. Estaba muy enojado y él decía en un momento dado que era tiempo de que los cristianos se defendieran y dejaran de poner la otra mejilla. Sin embargo, eso contradice lo que dice la Biblia, porque ¿quién nos defiende? Nuestro Señor. ¿Quién hace justicia por nosotros? Dios. Y los ciudadanos del reino, ¿qué somos? Mansos. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tenemos hambre y sed de justicia o nos complacemos con las barbajanadas de nuestros amigos? ¿O nos complacemos con que las triquilueñas que se hacen allá afuera? Y no solamente nos complacemos, nos reímos y participamos de eso. ¿O realmente anhelamos la justicia de Dios y oramos porque venga la justicia del Rey? ¿Hacemos eso? ¿O somos parte de la injusticia del mundo? ¿O somos parte de la injusticia del mundo porque nosotros, bueno, dice, ¿cómo les vamos a evangelizar si no hacemos lo mismo que ellos? ¿Ha escuchado ese argumento alguna vez? Mejor aún, lo hemos pensado. Y dice aquí muy claramente que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Dice, porque además de ellos van a ser totalmente saciados. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios estará presente ahí con nosotros. El Rey justo, soberano, estará ahí. ¿Y en ese reino habrá injusticia? No. No va a haber más división de clases sociales. Las personas tendrán un trabajo retribuido justamente. No habrá marchas sindicales, ni personas exigiendo sus derechos, porque el Rey justo gobernará sobre sus hijos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ah, ¿qué tal somos para juzgar? ¿A poco no? O sea, me hacen a mí algo y ¿por qué? Yo. Pero cuando se trata de que yo haga algo, ahí la justicia pudiera ser más laxa, ¿no? Somos misericordiosos, tenemos misericordia. ¿Sabe que muchas veces los cristianos tenemos mucho más misericordia de la gente de afuera que la gente de la iglesia? O sea, juzgamos muy duramente a la gente de la iglesia y tenemos mucho más misericordia por la gente de afuera. Pero aquí está diciendo claramente que los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Dice adicionalmente, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. ¿Tenemos un limpio corazón? Somos ciudadanos del reino. Usted tiene una limpia conciencia. Usted puede dormir tranquilo por ello. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Esa es parte esencial de nuestra vida. Somos ciudadanos del reino. Y sigue diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los pacificadores, aquellos que no andan armando conflictos, sino que más bien los están calmando. Los que ponen la otra mejilla, los que son mansos, los que aman la justicia, los pacificadores. ¿Usted es pacificador o le gustan los conflictos? Aquellos que nada más andan picándose y buscando conflictos y generando peleas y se sienten contentos con ello, son los pacificadores. ¿Es usted un pacificador? Usted verá el reino de Dios, usted verá a Dios. Sigue diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es un mandamiento muy claro hacia las personas, hacia los hijos del reino. Nosotros somos embajadores de ese rey, y muchas veces, por ser embajadores del rey, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a sufrir persecución. Y no solamente vamos a sufrir persecución, sino además vamos a ser calumniados por ello. Los primeros cristianos eran calumniados porque decían que eran ateos. Estaba hablando del primer siglo. Y decían que eran ateos porque no tenían ídolos propiamente. Y como había reuniones de oración, decían que se reunían a comerse niños. Y que adoraban una cabeza de burro. Y como ellos mismos se negaban a participar de los demás gremios que adoraban otros dioses, ellos eran relegados económicamente. Cuando una mujer cristiana, creyente, tenía que participar en un culto de oración que normalmente era en la noche, era todo un problema justificarse delante de su marido porque él pensaba que andaba en otros ritos. Y eran siempre calumniados, y eran personas que decían que eran ignorantes. Pero toda la gente reconocía que los cristianos eran honestos y que eran buenos ciudadanos. Calumniados. Usted sabe que el primer creyente aquí, o el primer misionero aquí en la ciudad de Guadalajara, fue apedreado enfrente del templo de San Miguel. Usted sabe que la primera iglesia bíblica de Guadalajara, la esposa del pastor, falleció en una Navidad por estar sirviendo a unos albañiles que estaban ahí cerca. Murió. El hermano Landés es viudo. ¿Por qué? Seguridad rey. ¿Qué es el trabajo que está pidiendo aquí el Señor? Que seamos embajadores del reino, que seamos proclamadores del reino, que invitemos al reino. ¿Y cómo invitamos al reino? Predicando el Evangelio. El Evangelio es el mensaje más poderoso que tenemos nosotros, y nos ha sido dado no para que lo retengamos, sino para que lo hablemos, para que lo prediquemos, para que lo anunciemos. ¿En dónde? En las plazas, en los caminos, en los camiones, en todo lugar. ¿Usted va a convertir a las personas? No. ¿Quién las convierte? Dios. ¿A través de dónde? De ese poderoso mensaje que es el Evangelio, la buena noticia, que Dios es misericordioso, que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepienta, que crea, sea bienaventurado. ¿La tarea es fácil? No, no es fácil. No es la invitación a una vida fácil. Es una invitación a una vida donde quizás sus mismos parientes lo rechacen, sus amigos le den la vuelta, las autoridades lo calumnien, y a lo mejor en algunos casos más extremos aún puede perder su vida. Leíamos alguna vez la biografía de Gladys. ¿El apellido es Albright? Albright, siempre se me confunde ese apellido. Yo lo conozco por Gladys y así es más fácil.
Ella fue misionera en China, más o menos en la época de la Revolución Cultural, más o menos 1949, un poquito antes, ¿no? Y ella estaba hablando ya cuando estaba regresando de Shanghai hacia Londres, porque ella era inglesa. Estuvo 20, 30 años ahí en China. Y ella estaba mencionando que estaba ya en el tema de la percepción que había hacia los creyentes, hacia cristianos. También hay que ser justo, era contra casi todo culto religioso, particularmente los cristianos. Y estaba hablando sobre unos jovencitos de una universidad de Shanghai, propiamente, que llegaron los soldados y de alguna forma les invitaron a renunciar a sus creencias. Entonces, eran 19 muchachos y hicieron una fila de alguna forma, y comenzó el espectáculo público con una muchacha, y se le invitó públicamente, se le conminó a que renunciara a sus creencias. Ellos habían comenzado con un estudio bíblico no hace mucho tiempo. Entonces llega el oficial y le dice: renuncias en este momento a tus creencias religiosas, y todo un speech por causa del pueblo y bla 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 bla. La muchacha dijo lo siguiente: comencé estudiando porque quería conocer a Dios y no estaba segura, mas hoy estoy totalmente seguro. Y la fusilaron. Sigue el siguiente muchacho. ¿Qué es lo que dijo? Lo mismo. Así cada uno de los 19. El cristianismo, hermanos, el camino al reino de Dios está tapizado con la sangre de sus mártires. El cristianismo es la única religión en donde entre más matan creyentes, más se reproducen. Y estamos expuestos a eso. Cuando usted dijo: yo quiero ser parte del reino y me arrepiento, usted estaba firmando el contrato con todas sus cláusulas, y esas incluyen esto. Ahora la pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena miles y miles de vidas anónimas que se han perdido por el reino de Dios, por causa del reino? Y que Hebreos capítulo 11 las describe como aquellos que se han negado a ser parte de este mundo, y que este mundo no es digno de ellos, y que han recibido sus muertos y han querido morir en una muerte más digna, sintiendo que el reino de Dios es más importante que sus vidas propias. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? La respuesta es sí. Vale cada gota de sangre, cada sufrimiento, cada lágrima, porque dice que de ellos es la tierra. Dice que la tierra no es digna de ellos. Dice que ellos verán a Dios. Y como dice el Salmo, vale más un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Ese es el precio del reino de los cielos. Es el precio. Y habla también acerca de la gran nube de testigos. ¿Y quiénes son esa gran nube de testigos? Y dice Pablo, se está imaginando que están como en una especie de estadio. Y en ese estadio están ¿quiénes? Los mártires. Y dice que nosotros tengamos puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. ¿Quién es nuestra meta? Jesús. Jesús. Porque Él es el Rey de mí. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el Rey mesiánico. Y su supremacía está sobre todo lo que usted pueda imaginar. Él es supremo sobre las cosas que han sido creadas, y aun aquellas que ni tan siquiera conoce. Él es supremo sobre todo conocimiento. Él es supremo sobre toda la creación. Él gobierna el movimiento planetario. Él gobierna la física del universo.
Él gobierna sobre las edades, sobre el tiempo. Él está más allá del tiempo. Él gobierna sobre toda inteligencia creada. Dice Filipenses que un día todos, absolutamente todos, sus hijos y los que no son sus hijos, todos doblaremos nuestra rodilla delante de su presencia, porque Él es soberano. Él es soberano. Y creo, supongo, que es mucho mejor doblar la rodilla con gozo delante del Señor que doblar la rodilla con temor y temblor, porque el Señor está aquí. Él es soberano sobre el tiempo, sobre la historia. Él quita reyes, pone reyes. O sea, si usted piensa que pues en este caso López Obrador ganó, pues ganó porque es la voluntad de Dios. Y si Trump está en Estados Unidos, Él es soberano sobre todo eso. Sobre todo eso. Él es soberano sobre la economía. El Señor provee todas nuestras necesidades. Él es soberano sobre toda inteligencia creada, sobre los ángeles. Y un día Satanás también doblará su rodilla delante de Él. Porque es nuestro rey. Él es el rey del universo. Y Él gobierna sobre todo. Sobre todo. ¿Sabe cuál es un acto muy fuerte de su soberanía? Su misericordia. El ir a la cruz del Calvario es un acto soberano enteramente, porque en entera libertad Él escogió eso. Él escogió morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para traer personas a su reino, para satisfacer la justicia de Dios ahí, para satisfacer la ira de Dios y extender su brazo de amor e invitar a todos aquellos a que se arrepientan, a que sean parte del reino. Y Él es soberano sobre el sufrimiento de sus hijos. Si usted piensa que usted está sufriendo y Dios lo abandonó, no es así, porque Dios es soberano. Y se goza en su majestad. Y en su soberanía nos ha dado también el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que Dios libremente murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que nosotros tenemos que arrepentirnos y creer, cambiar nuestra forma de pensar. Y ese es un acto de la soberanía de Dios. Y sabe que ese mensaje todos ustedes son portadores de ese mensaje. Un mensaje en donde las expectativas de Dios son así de altas y la justicia de Dios está aquí, y estas expectativas usted no las puede cumplir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dignos de la ira de Dios, Él murió por nosotros en nuestro lugar, como un acto soberano de su amor. ¿Qué es lo que le resta al ser humano? Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ciertamente está hablando de cierta provisión que va a haber hacia los hijos del reino, pero también está hablando de alguna manera a que viene con todo el paquete completo. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Si usted piensa que en su vida lo más importante es estudiar, no. Y no con eso estoy fomentando el analfabetismo, ni mucho menos, ni la mediocridad estudiantil. Lo más importante en tu vida es buscar primeramente el reino de Dios. ¿De qué te sirve tener todos los laureles de una carrera académica excelente si no estás delante de la presencia de Dios? ¿De qué te sirve ser el hombre más rico del hombre si has perdido del mundo, si has perdido tu alma? ¿De qué sirve ser la persona más exitosa en este mundo si al final estás totalmente separado de la presencia de Dios? De nada. Porque todo eso se acaba, se corrompe, se corroe. Se corroe. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como sus hijos? ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros? Que le conozcamos a Él y a su Hijo
que conozca usted la soberanía de Dios, que se gloríe en lo grandioso que es el Señor. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Lo conoce realmente? Jesús, el mismo, que hizo milagros en la tierra, que sanó a los ciegos, que hizo hablar a los mudos, y aquellos que no oyen, oyen. ¿Usted lo conoce? Usted sabe cómo piensa, usted sabe lo que siente, usted tiene una comunión íntima con esa persona, con nuestro Señor Jesucristo, y usted dice, pues si Jesús está muerto. No, no está muerto, Él resucitó. Y esa es la piedra angular del cristianismo, es esa. La piedra angular del reino de Dios es esa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoce usted a su Rey? ¿Lo conoce? ¿Podría reconocerlo en la calle? ¿Sabe cómo es? ¿Cómo lo va a conocer? Teniendo una vida devocional con Él. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. O sea, finalmente, el factor tiempo para Dios no es factor. Dios es eterno. Dios es el creador de todas las cosas. 1000 años para Él son cosas de nada. ¿Usted cuándo se debe parar de la presencia de Dios? Hasta que el Señor le hable. Usted tiene esa convicción, usted tiene ese amor tan profundo por la persona de Dios, esa piedad delante del Señor. Si usted no tiene esa piedad, usted no puede desarrollar la santidad. Es imposible. La santidad no se adquiere mediante algún ejercicio físico o una disciplina o un hábito. La santidad se adquiere estando usted adherido a la vid. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el reino de Dios es el reino de los santos. El reino de los santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la invitación de nuestro Señor Jesucristo, la demanda es que te conozcan a ti, que me conozcan a mí, que tú me has enviado. Y lo que has visto de mí, lo ves en Dios. Nuestra vida tendría que estar consagrada a conocer a Jesús. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Usted conoce a Jesús. Usted pasa de rodillas delante de Él. Usted lee la Biblia. Estudia la Biblia. Memoriza la Biblia. Conoce la Biblia. Es usted ciudadano del reino. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día y agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que siendo ciudadanos del reino, Señor, nosotros podamos pagar el precio, Señor. Si al final tú has determinado, Señor, que nosotros suframos, lo hagamos con gozo, Señor. Si al final tú has determinado que aún nuestra vida sea vertida, que sea con gozo, Señor. Te suplicamos, Señor, que el gozo, Señor, de ser ciudadano del reino quede en nuestros corazones por siempre. Que al final podamos ver tu gloria, verte en tu presencia, Señor, y verte gobernando aquí, Señor. Suplicamos que vengas pronto en tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesús.